¿Cómo el municipio de Quito ha recibido una serie de presunciones respecto del rol que jugó Odebrecht en la construcción de dos obras en el caso del Distrito Metropolitano? La Ruta Viva, que fue una obra impulsada, ejecutada por la administración de Augusto Barrera, inaugurada la segunda fase por la administración de Mauricio Rodas, y el el Metro para Quito, cuya fase precontractual fue iniciada por Augusto Barrera y finalmente fue contratada esta obra y ejecutada por la administración de Mauricio Rodas. Sobre esto recibimos en nuestra mesa de trabajo al ex vicealcalde de Quito y concejal reelecto, pues estuvo en el periodo anterior y está en el periodo actual. Es importante conocer desde su visión cómo se manejó este tema en el periodo anterior y qué va a hacer el municipio en el periodo actual. Me refiero a Eduardo del Pozo, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, concejal? Bienvenido. Qué gusto. Bienvenido, concejal. Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes, y un saludo a todos los que nos acompañan. Primero, creo que es de aplaudir y de reconocer públicamente el labor del periodismo investigativo. Creo que es parte fundamental de lo que significa un país democrático, en el que evidentemente la prensa juega un rol fundamental para poder esclarecer este tipo de cosas que sin esta labor podrían quedar ocultos o sin llegar a determinarse las responsabilidades del caso. Eso es lo lamentable, ¿no? Que tenga que ser el periodismo a través de delaciones y de filtraciones que publique estos hechos, y que no sea ni la Contraloría ni la Fiscalía los que revelen en el campo que les compete, que es el jurídico, estas irregularidades. La Fiscalía tiene archivado justamente los dos procesos, tanto de la Ruta Vía fase 1, fase 2, cuanto lo que corresponde al Metro de Quito. Esos procesos de investigación están archivados por la Fiscalía y la verdad es que eso no debería suceder así, y el pedido en este instante justamente es a que la Fiscalía reabra estos procesos investigativos con las últimas pruebas que se han entregado por parte de este periodismo investigativo, La Posta y determinados medios que han hecho pública esta información, que con estos nuevos datos, con estos nuevos indicios, se puede llegar a determinar efectivamente cuál es la ruta del dinero, y evidentemente con eso determinar cuáles han sido los beneficiarios últimos de estos posibles actos de corrupción. Y digo posibles porque hasta que no exista una sentencia, pues hay que tener al menos quienes no tenemos inmunidad parlamentaria tenemos que regirnos un poquito a estas cosas. Pero esto era algo que ya se veía venir. En el 2015, cuando en el Consejo Metropolitano se sometía a votación el proceso de endeudamiento de $500 millones adicionales para la contratación del Metro de Quito, ya fuimos algunos los que alertamos de esta circunstancia. Solamente 3 concejales en aquel entonces votamos en contra de ese endeudamiento, y uno de aquellos es quien les habla, y justamente no por estar en contra de la obra del Metro de Quito, que per se es una obra importantísima y que va a significar un cambio importante en la movilidad y la forma en cómo interactuamos en la ciudad de Quito, pero sí estuve en contra justamente, y mi voto fue sustentado en aquello en que la empresa Odebrecht en aquel entonces, 2015, ya existían los indicios en Brasil de que con la operación Lava-Jato estaba inmersa en actos de corrupción en Brasil, y eso se evidenciaba y era notorio que también había sucedido en el país, en obras como la represa de San Francisco, en Manduriaco, en Ruta Viva, fase 1 y fase 2, y textualmente manifesté en aquella sesión algo que me enorgullece y que me ratifico hasta el día de hoy. Lo dije textualmente: me repugna que el Metro de Quito vaya a ser construida por una obra, por una empresa como Odebrecht, que ha sido nefasta a nivel internacional y nacional. ¿Y cómo es que el municipio entonces finalmente termina suscribiendo el contrato con el consorcio que estaba integrado por Odebrecht y la española Acciona, sabiendo que Odebrecht estaba involucrada en todo este tema y trama de corrupción? Quien suscribe definitivamente era el alcalde, y por eso es que el alcalde y su equipo de trabajo, ¿no? Porque cuando abren ya la apertura de los sobres, encuentran que la oferta más económica era la de Acciona Odebrecht. Y luego de eso entran en un proceso de negociación en donde se disminuyen algunos rubros, y ahí hay un indicio importante, porque con la disminución de estos rubros que se disminuyen en la negociación, quedan muy parejas los precios
con con el resto de ofertas que se habían presentado en este proceso de investigación. Este es un dato que tiene que indagarse en profundidad, porque por ahí puede estar el cómo direccionaron eventualmente, ¿no es cierto?, este proceso de contratación para llegar a que efectivamente sea esta la empresa constructora la que vaya a ser la adjudicada, ¿no? Y claro, también tiene que investigarse no solo quienes armaron todo este proceso, ¿no es cierto?, sino después quienes adjudican. Por eso es que tiene que en estos correos Drowsys encuentran que ha habido pagos antes y pagos después en la administración Barrera con respecto al Metro de Quito y después en la administración Rodas, ¿no? Entonces aquí efectivamente hay que investigar quiénes armaron este proceso, ¿no es cierto?, y llegar con esa indagación, con esta ruta del dinero, llegar a ver quiénes fueron efectivamente los que fueron beneficiarios de ese dinero, que armaron este proceso de contratación, y después quiénes lo culminan, quiénes terminan de ejecutar esta fase, ¿no es cierto? Y ahí también hay que llegar a las últimas consecuencias. Hay algo, ¿no? por ejemplo, que... Esto es directamente la administración, el ejecutivo. Más allá de que el Consejo también aprobó esos $500 millones adicionales, ¿no? Y ahí, insisto, hubo 3 votos en contra. Sí, de acuerdo. Pero digo, uno podría tener cierta duda si es que la adjudicación hubiese sido directa. Es decir, si directamente el municipio le adjudicaba a Odebrecht. Resulta que el consorcio de acciones de Odebrecht participa con una oferta que compite con otras ofertas. Entonces, ¿cómo es que uno podría de alguna manera colegir que hubo corrupción cuando se presenta una oferta inferior a los otros oferentes que estaban interesados en la construcción del metro? Yo tengo unas leves sospechas que evidentemente no constituyen ni prueba ni indicios, pero unas leves sospechas, porque luego de que entramos, ya se adjudica, entra en un proceso de negociación donde se eliminan algunas partes de este contrato. Una de esas partes es la contratación del sistema integrado de recaudo, que todavía está pendiente, ¿no es cierto? Pero eso constaba inicialmente. Eso constaba en los términos de referencia. Eso, las estaciones eléctricas, las subestaciones eléctricas, dan una reducción de, si no me equivoco, la memoria no me falla en este instante, de aproximadamente 70 y pico de millones de dólares. Y con esta disminución de valores casi que se equipara, si es que les quitas a todas las otras ofertas, estos mismos rubros casi que se equiparan en competencia. Entonces, yo por eso digo, creo que por este lado puede haber sido un direccionamiento de la contratación, ¿no? Ahora, la duda que a mí me salta es cómo, si es que Odebrecht logra firmar el contrato en el 2015 con la administración Rodas, pudieron haberse adelantado pagos durante la administración Barrera. Digo, ahí yo podría entender si es que se trata únicamente de los temas de la Ruta Viva, a pesar de que Barrera haya dado sus explicaciones a través de publicaciones en redes sociales, pero ¿cómo empatamos lo uno con lo otro? ¿No? Si ya Barrera no tenía ningún nivel de injerencia en la administración municipal posterior. Es que no pudieron haber desarticulado en la administración pasada, porque la administración Barrera, porque es en aquel entonces donde arman los términos de referencia, en donde dicen que tienes que cumplir con estas características de estas y demás. Entonces, pero la licitación donde incluyen eventualmente, y donde no, el proceso de licitación arranca en la administración Barrera, solamente no se abren las ofertas en la administración, se abren las ofertas de la administración Rodas, y en esa parte es la que faltan los $500 millones, autoriza el Consejo Metropolitano esos $500 millones y se obliga casi a contratar a la oferta más económica. Entonces, por eso es que tiene dos partes, pues, ¿no? Quienes armaron los términos de referencia, armaron la oferta, pusieron determinados rubros que eventualmente, y digo eventualmente, después iban a renegociar. Usted tiene dudas, ¿no, inclusive de los términos de referencia? Claro, sin duda. Yo creo que por ahí arranca el proceso de direccionamiento. Por eso, a eso iba mi pregunta hace minutos, cuando yo le planteaba cómo uno puede pensar en corrupción cuando se habla de un proceso de licitación, y ahora usted me dice el tema de los términos de referencia. Por ahí pudo haber sido. Claro, por ahí tiene que haber arrancado este proceso, porque justamente cuando organizan estos términos de referencia, lo que yo supongo, así a grosso modo, es que ya incluyeron lo que aparentemente después iban a renegociar y disminuir, ya cuando iba a ser el adjudicatorio con la menor oferta. Esos términos de referencia fueron armados en la administración Barrera, casi igualándose con los costos de los otros ofertantes.
Estos términos de referencia fueron armados en la administración de Barrera. Administración Barrera. Pero ahí, por ejemplo, pero sin la veña después de la administración Ruedas tampoco adjudicaban. Hay una publicación del 15 de junio de 2017. Hay los DROUSIS pagan antes, en el sistema DROUSIS de los correos hay valores entregados antes y hay valores entregados después. El 15 de junio de 2017, y lo trajo a colación diario El Telégrafo en ese momento, publicaba que la bancada de Alianza País en el Consejo Metropolitano pidió que se indague fase previa y adjudicación del contrato del Metro de Quito. Ahí se ve una fotografía de Anabel Hermosa, de Susana Castañeda, de Carlos Páez, de Luisa Maldonado, de Jorge Albán, de Soledad Benítez, que eran concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Dice, los ediles recordaron que la apertura de ofertas y adjudicación de la obra se realizó en la alcaldía de Mauricio Rodas. Es decir, ellos plantean que se investigue, en 2017 plantearon que se investigue el tema del metro ya. Digamos, ¿cómo se puede entender que plantean una investigación cuando usted tiene dudas de los términos de referencia al concejal Eduardo del Pozo? Es que lo uno no quita lo otro. Hay que investigar el antes y el después. El antes de la adjudicación y en la adjudicación. Y esto ahora realmente termina siendo un elemento aleatorio, digámoslo así, puesto que ahora ya es mucho más fácil con estos correos que se han encontrado en este sistema DROUSIS. Efectivamente es mucho más fácil determinar cuáles han sido los desvíos a estas empresas constructoras de papel que aparecen ser de Holanda, que en teoría no existen, pero que han sido los que han construido determinadas fases del metro de Quito, en teoría aquí en la ciudad. Y esto no ha sucedido así. Entonces, hay que investigar efectivamente, después de haber recibido esta empresa holandesa, hacia dónde se dirigió ese dinero, hacer la ruta del dinero. Y para eso está la unidad de análisis financiero, justamente. Ahora, y para eso está la Fiscalía, para solicitar la cooperación internacional necesaria para que Holanda, por ejemplo, pueda decir y autorizar a la Fiscalía ecuatoriana y decir, bueno, ¿dónde es el seguimiento de esa ruta del dinero? ¿A dónde se transfirieron? En el sistema de comunicaciones, lo que se ve es, digamos, cruce de información, correos, pero no existe ninguna prueba. Más allá de una delación, no hay prueba de que hubo el tal desvío de dinero. Y claro, lo que más me llama la atención de esta investigación es que no se dice los nombres de los presuntos beneficiarios de ese dinero. Solo se dice se desviaron fondos, se dicen montos, pero no se dice ni el nombre, ni a dónde, ni pruebas. Sí, por eso es que tiene que existir aquí una reapertura de la investigación de la Fiscalía, puesto que ahorita lo que existen son indicios un poco más claros de los que existían. Ahora se sabe que se han entregado cerca de $7 millones con respecto a la Ruta Viva, y no tengo en mente los valores exactos del Metro de Quito, y no tengo los valores exactos de la Ruta Viva, pero ya se tienen los valores y se tiene la ruta del dinero y se tiene hasta los seudónimos, si no me equivoco es Wilson, Freddy y se me escapa el otro nombre, de quienes en teoría habrían recibido, ¿no?, estos recursos. Y claro, esto tiene que llegarse a últimas instancias, puesto que, primero que no creo que sea la única obra a nivel internacional que esta constructora haya dejado de lado en todo su sistema de sobornos a nivel internacional, que esta sea la única que efectivamente no haya movido un solo dedo para que suceda. No creo que sea así. Por eso es que evidentemente tiene que llegarse a la indagación total y a determinación de los responsables en defensa de esta obra importante que es la construcción del Metro de Quito. Y vale la pena decirlo, este proceso de investigación no quita o no va a paralizar, no va a poner en riesgo la finalización del proceso de construcción de la obra civil. Está ya en la última parte, ¿no? Estamos ya sobre el 85%, va de acuerdo a los cronogramas, y de hecho la empresa Odebrecht ya no está construyendo en este instante el Metro de Quito, sino es inicialmente con quien se consorció, que es Acciona. Entonces, ahorita puede salir todos los responsables y todas las coimas habidas y por haber, qué es lo que esperamos que suceda, pero el metro va a continuarse realizando. Ahora, que eso también es importante. Quizás señalar. El consejo y el propio alcalde, el momento en que hacen la apertura de los sobres, concejal, y gana, digamos, la propuesta de Acciona Odebrecht, no debía haberlo repensado, porque, insisto, o sea, es como bastante extraño, ¿no? Una empresa que generó un proceso de corrupción a nivel total en la región, y termina siendo la empresa ganadora para construir el Metro de Quito, aunque en consorcio, pero igual estaba Odebrecht adentro. Claro. Entonces, una decisión política del Consejo, no podemos contratarles de estos pisos para construir el metro.
tácitamente esa era la votación del endeudamiento de los 500 millones de dólares. Los adicionales. Ya se sabía justamente que quien iba a ser el adjudicatario era el consorcio Acción Odebrecht, ¿no? Porque ya era la oferta más barata. Porque este endeudamiento nace justamente porque ves que existía una brecha de que cerca de 500 millones de dólares con respecto a lo que se estaba planificando inicialmente, ¿no es cierto?, con lo que se había financiado inicialmente, y esta brecha con el contratista de menor cifra, ¿no? Entonces había que contratar obligatoriamente, casi así, contra la espada y la pared, a ese constructor. A menos que lo hubiesen descalificado por alguna causa, pero eso era netamente ya de parte de la administración, ¿no? Parte de la alcaldía. El consejo no tenía nada que ver, porque solo era el endeudamiento. La administración anterior, la administración de Barrera, el Consejo Metropolitano deja autorizando esta obra importante. Vale la pena decir, el Consejo autoriza cuando son obras ya de montos extraordinarios. Los montos pequeños y obras pequeñas ya evidentemente no se autorizan en el Consejo, sino que solamente se aprueba el presupuesto. Pero ya cuando se habla de estas obras importantes, evidentemente pasan por el Consejo Metropolitano por sus montos, ¿no? Correcto. Entonces, en el caso de la administración Barrera, podría verificarse que ahí estaba Consejo Metropolitano y estaba la administración quienes organizaron todo este proceso, y después en la administración Rodas, eventualmente quienes votaron a favor de este endeudamiento, de una u otra manera, porque era una votación casi para decir contrátenle a Odebrecht, y quienes estuvieron a cargo de la adjudicación, Secretaría de Movilidad, Empresa del Metro de Quito y Alcaldía. Correcto. De este tema habrá que seguir hablando. Eduardo, gracias por el tiempo, por la gentileza. Encantadísimo, siempre a las órdenes. La visión de Eduardo del Pozo sobre el caso Odebrecht, que integró originalmente el consorcio con Acciona para la construcción del metro para Quito, y sobre cuyo papel hay una serie de dudas que deberán ser materia de una investigación por parte de las autoridades judiciales. Suscribo las palabras de Eduardo del Pozo. Hay presunciones que deberán ser confirmadas, y lo que tenemos que hacer como opinión pública es estar expectantes del manejo justamente de esas investigaciones. 7 de la mañana, 43 minutos en la primera hora.